Buenas tardes, estamos en la Universidad Minuto de Dios y en este momento nos vamos a dirigir a la Facultad de Ciencias de la Comunicación a realizar 3 entrevistas. Jason, cuéntanos de qué van a tratar las entrevistas. Buenas tardes, Eliana. Las preguntas van a tratar sobre un tema que es campo de la comunicación. Nos dirigiremos a la facultad y las 3 preguntas serán, ¿la comunicación es un campo? La segunda será, ¿la comunicación como campo es dominante o dominada? Y la tercera sería, ¿qué objetivo tiene la universidad respecto a la comunicación? Buenas tardes, estamos con Gonzalo Rubiano, él es lingüista de la Universidad Distrital. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien. Bueno, le vamos a realizar una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿la comunicación para ti es un campo? La comunicación, vamos a ir por otro lado. El campo como tal es una definición teórica y es también una herramienta para describir los espacios sociales, ¿sí? Pero eso no implica y no define ciertos objetos, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta con el concepto de campo. Hay un campo político, hay un campo educativo, pero eso no lo define como un programa o una carrera, ¿ya? Lo que pasa es que el concepto de campo de la comunicación como campo tiene dos instancias. Una parte del principio de determinar hasta qué punto la comunicación es una ciencia o no es una ciencia. ¿Ya? Y si es otra cosa distinta a una ciencia, una interdisciplina, una transdisciplina o eso. ¿Ya? Es para consolidar el estatuto epistemológico, así se le dice, en ese término todo raro, estatuto epistemológico. Y en ese estatuto epistemológico entonces voy a definir si la comunicación como tal posee un objeto o no lo posee, o ella misma se define en ese estatuto como una ciencia, una disciplina, una interdisciplina o qué. ¿Ya? Piensa que existe otras como por ejemplo la física, que es el patrón por excelencia de la ciencia, porque ya tiene su objeto, sus metodologías, sus propias teorías, ¿ven? ¿Ya? Y tú sabes, si tú oyes hablar de física cuántica, física, ¿ven? De una. ¿Sí? Pero en cambio, si tú escuchas hablar de gustos y gratificaciones, uno dice, sí, eso se piensa en la comunicación, pero yo lo puedo utilizar como una metodología, como sociólogo de la comunicación. ¿Ves? En estudios culturales, para análisis de medios. Entonces, el campo es un concepto que nace más para poder identificar y proponer y criticar y describir, pero de manera crítica, ciertas realidades sociales. Por ejemplo, la realidad social que es la política. Esa es en esencia para lo cual yo utilizo el concepto de campo. Pero también me sirve para identificar una serie de procesos que existen. Pero fíjate que decir campo no es lo mismo decir ciencia. La ciencia también es un campo y él tiene sus propias reglas, así como la investigación es un campo y tiene sus propias reglas. ¿Ya? El periodismo, pues ustedes como comunicadores sociales y periodistas también lo entienden, también tiene su propio campo. ¿Ven? Entonces ahí es donde comienza el juego, hasta qué punto lo es. El campo esencialmente es un espacio social en la cual hay unas posiciones específicas determinadas por ese espacio social. Esas posiciones son ustedes, nosotros, cada uno de los seres humanos tenemos como una posición en ese espacio social, como el juego de ajedrez. Y ese espacio social generalmente se define porque hay unas luchas o unos conflictos o choques en ese espacio social. Y esos choques o esos conflictos son luchas que en cierta medida buscan apropiarse, defender, producir capitales. Capital simbólico, capital cultural, capital social, capital económico, unas capitales que se inventó el señor de ese concepto que es Bourdieu. Aunque existe otro autor que se llama Gregory Bateson, que ustedes lo escucharán en las escuelas, sobre todo en Palo Alto, que él también define el concepto de campo. ¿Ya? Eso es. Entonces, determinar hasta qué punto la comunicación es o no un campo, toca pensarlo. La comunicación como campo es si yo pienso todos esos conflictos y esas luchas que existen socialmente por tener el control, por ejemplo, de las mediaciones, el control y de los espacios de quién dice, cuándo habla, ¿sí? Eso, y esas luchas de los individuos por hacerse visibles, hacerse reconocibles a partir de instancias y mecanismos y prácticas comunicativas. Por ejemplo, yo lo puedo pensar así. Pero hasta qué punto es bajo ese criterio curricular, porque eso es más una invención curricular, una necesidad administrativa y curricular por parte de las instituciones para poder garantizar la presencia. Fíjate que la facultad igual se sigue llamando Facultad de Ciencias de la Comunicación, no Facultad del Campo de la Comunicación, sino Facultad de Ciencias de la Comunicación, porque aún así, por esa necesidad de tener un estatuto, es decir, legitimidad, reconózcame, soy comunicación, entonces le otorgaré, porque ese prestigio o ese privilegio le otorga dinero. ¿Mm?
Piensen que hacer un proyecto de investigación no es una cosa gratuita y tan linda, no, requieres unos recursos. Y como dije, el campo maneja la lucha por capitales, y uno de los capitales más conocidos es el capital económico. ¿Ven? Es eso, ¿vale? Es en ese sentido. Ok, gracias. Ahora la siguiente pregunta es, ¿crees que la comunicación es dominada o dominante? En ese entorno, cuando uno define algo como campo, entre comillas, busca cierta autonomía. Si un espacio tiene su propia autonomía, es decir, tiene sus propias reglas de juego con las cuales se identifica, a eso se le define como un campo, cuando cumple cierta autonomía. Entonces el campo político frente a la vida cotidiana tiene sus propias reglas. Tú no te comportas igual en un espacio de campaña como te comportas en la vida diaria. Tiene sus propias reglas. Lo mismo en el campo del arte tú tienes reglas, ¿sí? Ya, de hablar de romanticismo, hay unas reglas para el romanticismo, hablar del clasicismo, hay unas reglas. Y hay un proceso, eso es lo que lo define en cierta medida como campo. Ahora bien, ¿para qué hago esa apelación? Autonomía. Si yo pienso en la autonomía, estoy pensando hasta qué punto es o no un campo, es decir, hasta qué punto es dependiente o interdependiente de otras disciplinas. Es mejor leerlo así que como dominancia. ¿Por qué? Porque él de verdad toma prestado todo. Entonces, haciéndoles un resumen muy rápido, ustedes han oído hablar de 5 escuelas de comunicación, pero esas 5 escuelas de comunicación no nacieron en la comunicación. La Escuela Sociológica de Chicago es un doctorado en un programa, ¿sí?, sociológico allá en Chicago, ¿sí?, por allá a finales del siglo XIX y principios del XX. La Escuela de Birmingham surge hacia la década de los 50, ¿sí?, allá en la Universidad de Birmingham, y también esa se parece mucho en ese sentido a comunicación social. Ellos también tienen ese problema, que los estudios culturales es una interdisciplina, toma prestados de otros. La Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt esencialmente es un centro de estudios sociológicos que nace en la Universidad de Frankfurt del Meno, por allá en los años 30. ¿Ven? ¿Sí? Palo Alto, nace en un centro psiquiátrico. ¿Ves? Y estudian, intentan buscar la respuesta de si esas personas que tienen disfunción mental y eso, ellos forjan lazos comunicativos, y de dónde surge, por ejemplo, la esquizofrenia. Entonces, y se surge porque hay unas patologías comunicativas. Entonces dan respuesta a eso. Eso es Palo Alto. Pero fíjense, en ningún momento estoy hablando de que ellas sean disciplinas que nacieron o escuelas o teorías que nacieron al interior mismo de la comunicación social como tal. ¿Sí? ¿Cuál es la escuela que sí tiene bastante bagaje de comunicadores sociales y sin embargo muchos de ellos son antropólogos, sociólogos, filósofos? La escuela latinoamericana. Pero en general casi todos surgen es en otros espacios, pero eso no le quita. Algo que te hace fuerte, ¿sí? Es, por ejemplo, si tú tuvieras un contenido genético único, pues estarías enferma genéticamente. ¿Qué es lo que te hace y nos hace fuertes genéticamente? Que tenemos herencias genéticas de muchos lados, eso nos hace fuertes. En el caso de la comunicación social, en ese sentido se hace fuerte porque toma prestado los discursos. El problema no es tomar los prestados los discursos, es la coherencia que yo le otorgo a todos esos discursos, ¿sí? La estructuración en ese sentido, y por eso a veces se utiliza el concepto también de campo. Acuérdense que la metáfora de campo es la metáfora también, y Bourdieu la tomó del campo magnético de la Tierra. O el campo magnético de los imanes. El campo magnético de la Tierra, ¿ves?, soporta vida, le otorga como cualidades. Hay una serie de fuerzas, pero esas fuerzas no otorgan existencia. El campo social, el campo cultural, la comunicación otorga existencia. En ese sentido, ¿existencia a qué? A los actos y prácticas comunicativas y simbólicas que nosotros generamos. Le otorga eso. Y hay otros conceptos que ahí utilizan estos señores, pero es en esencia eso. Entonces yo tomo prestado de donde sea para poder sobrevivir. No te hace más o menos nada que tú tomes prestado de otro ámbito, siempre y cuando, sí, no necesariamente hay cosas que te hacen perder la identidad solo porque las tome prestados de otro. No tenía ropa y cogí prestada la del armario de mi amiga o de mi amigo, entonces ya marimacho o lo que sea, yo no sé, ¿sí? No, simplemente tú sigues siendo tú, solo que no tenía otra ropa y me la puse, pero eso no hace que pierdas, de pronto te fortalece, ¿sí? Porque la mujer actual utiliza más pantalón que en otras épocas, la hace menos mujer, y algunos hombres, pues Jonathan Davis para el caso de la banda Korn utilice falda, eso no quiere decir que eso implique que él pierda su masculinidad, no. Y si él es gay, pues bien, pero hasta donde sepa, él es heterosexual, pero ¿ves? Pero eso no te quita elementos, más bien te fortalece. La interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad fortalece la mirada de ciertos hechos. Y para cerrar, mira, la comunicación se mete en todas partes.
comunicación animal, humana y en todo. Miren la pedagogía, la sociedad en general, la mayoría de prácticas que tú vas a ver humanas, si no existe comunicación, no hay intercambio de sistemas cognitivos, de sistemas expresivos y todo ese hecho. Por eso es tan importante. Y por eso, al meterse en todos lados, todas las disciplinas en su momento lo tocan. Los biólogos, los químicos, los físicos, los matemáticos y en ciencias sociales, pues todas, ¿sí? O en ciencias humanas, la filosofía, ¿sí? La sociología, la antropología, ¿sí? ¿Ven? Todos ellos en algún momento han pensado la comunicación. Y antes de que surgieran las ciencias de la comunicación, ¿quién pensó eso? Pues ellos. Pues no nos inventamos la comunicación, solo vamos a tomar prestado sus teorías para armarlas coherentemente en una sola disciplina. Y eso es lo que la hace fuerte, ¿no? La siguiente pregunta es: ¿cuál es el objetivo de la Facultad de las Ciencias de la Comunicación en Uniminuto? Pues este objetivo en general o su tarea o su propósito se articula con los propósitos y tareas mismas de la Corporación Minuto de Dios, pues que son de carácter misional, de trabajo social, de trabajo por la comunidad, de respeto a la dignidad humana y todos esos principios que él tiene, asociados mucho al pensamiento católico, pero en general permiten esa libertad, nadie te puede obligar a pensar de manera católica obligatoriamente, ¿ya? Por la libertad de cultos, pero es uno de sus principios con que se defiende la institución. Pero esencialmente es todo el trabajo con la comunidad, el trabajo de búsqueda, de reconocimiento, de respeto al otro, todo eso. Entonces, de una u otra manera, el programa se articula, los distintos programas, el de la tecnología de realización audiovisual, el programa de comunicación gráfica y comunicación social, que pertenecen a la facultad, pues todos ellos se organizan de una u otra manera, se articulan a esa misión. Sí, y en esa misión justamente, volviendo un poco al concepto de campo, hay una lucha por ese reconocimiento de quién tiene el derecho a comunicarse, de cómo nos comunicamos, de cuáles son las estrategias que tenemos, porque fíjate, los medios y todo eso a veces captan las posibilidades comunicativas de las sociedades y se asumen como dueñas de ellas, ¿sí? Entonces por eso los distintos grupos sociales utilizan la comunicación para gestar cambio social, ser menos invisibilizados, ser más reconocidos, más visibilizados. Entonces eso es un principio básico al interior de la facultad misma, y eso sí muy importante, porque uno de los hechos más duros en nuestra sociedad es la negación de lo que somos, de lo que valemos, no solo la identidad, hasta de las pequeñas cosas. Fíjate que la desigualdad, la desconexión, sí, la invisibilidad social es parte de los principios de vulneración social que generan ciertos grupos sociales, sean élites que controlen la violencia, lo que sea, y los grupos justamente buscan formas de recuperar eso. Y en la facultad, de ahí existen un montón de proyectos organizados y orientados hacia allá, como por ejemplo proyectos de investigación de comunidades indígenas, no solo para trabajar con la población, sino para desarrollar mediaciones. Ya, por ejemplo, hay un proyecto que hay donde desarrollan un videojuego con una comunidad indígena, ¿ves? Entonces, ese tipo de temas, no solamente el trabajo identitario con la comunidad, sino otro tipo de temas. También hay proyectos sobre educomunicación, ¿sí? Hay proyectos sobre capital social, los que maneja el profesor César Rocha, ¿sí? Existen proyectos para mitigación, reducción del conflicto, ¿ves? Y todos esos espacios están ligados y articulados al hecho de la mediación, que es la comunicación. ¿Ya? Porque en ese espacio es donde justamente se ponen en juego esas distintas luchas sociales para lograr espacios o de consenso o de disenso, pero para resolver esos problemas. La pobreza misma, muchos de los proyectos que aquí están orientados a eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque requiere la comunicación. Hoy en día la comunicación se mete en todo lado, como decíamos, ¿sí? Y la facultad obviamente se articula en ese principio. Y la comunicación se convierte, diciéndolo como muy políticamente, como muy así, como una bandera de lucha, ¿sí? Suena feo, pero es más o menos eso, ¿sí? Porque lo utilizas para eso. Uno frentea al mundo a través de instancias y prácticas comunicativas hoy en día, ¿ya? Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes, el día de hoy estamos con Lorena Parodi, docente de la facultad. El día de hoy vamos a hablar de la comunicación. Lorena, ¿para ti la comunicación es un campo? La comunicación sí es un campo que se refleja en varias disciplinas, en varias quehaceres, en varias carreras, ¿Y por qué? porque la comunicación es fundamental, es lo que hace que se transmita un conocimiento de un sujeto a otro,
es lo que nos permite expresarnos, lo que permite que nuestras ideas lleguen a otras personas. Ahora vamos con otra pregunta, Lorena. ¿El campo de la comunicación es dominante o dominada? Es dominante y dominada, según donde se esté utilizando. La comunicación muchas veces es dominante en el sentido, como ya lo había dicho, en el sentido que se aplica en todas las disciplinas y es la capacidad de transmitir un conocimiento de un sujeto a otro. En ese caso domina y sirve como puente. Y en otros casos es dominada y muchas veces mal utilizada para hacer llegar información que tal vez no sea la más verídica a otro. Muchas veces se puede utilizar para engañar. Entonces ahí es donde está mal dominada. Cuando te refieres a engañar, ¿hacia qué campo, a qué área se podría decir que va a engañar? Cuando yo poseo la información, la manipulo para que esa información no llegue tal cual como me llegó a mí, sino que llegue como yo quiero que le llegue al otro sujeto. Entonces yo puedo manipular la información, dominar la cadena de comunicación y al dominarla, en cierta forma la rompo, ¿no? La rompo porque ya no es una comunicación, sino se vuelve una incomunicación. Cuando yo utilizo mis intereses y moldeo esa información, para mí no. Y ya para ir finalizando, ¿cuál es el objetivo de la Facultad de las Ciencias de la Comunicación? En esta universidad, el objetivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, dentro de muchos objetivos que tiene, es darle la capacidad a los estudiantes de adquirir herramientas expresivas, tecnológicas, para transmitir saberes, para crear canales de comunicación entre seres humanos a través de distintos medios, medios audiovisuales, medios directos, lingüísticos, etcétera. Bueno, eso es todo por ahora, pero ya vamos más adelante por más entrevistas. Gracias. Buenas tardes, estamos aquí con Gabriel Duarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Vamos a resolver unas preguntas sobre la comunicación. ok, con gusto. Listo. Para ti, ¿la comunicación es un campo? Bueno, el tema de que si la comunicación es un campo, una disciplina o una ciencia, es un tema, digamos, reciente dentro de las ciencias sociales. Digamos que el marco grande es las ciencias sociales, que convergen varias disciplinas como son la antropología, la historia, algunos incluyen también el tema de la economía y obviamente la comunicación. La antropología, la sociología también están en este campo. O en esta ciencia grande que es las ciencias sociales, que digamos que es lo que nos cubre a todos, ¿cierto? Luego, ¿por qué se empieza a hablar de disciplina? Porque la disciplina nos convoca a tener un campo de estudio, un problema de investigación, un objeto de estudio, pero hoy en día el tema de de cuál es ese campo específico de cada una está muy nebuloso. O sea, un antropólogo puede hacer temas de comunicación en investigación, un sociólogo también puede hacer documentales, ¿cierto? Un comunicador puede trabajar en el campo de con comunidades. Entonces, en esos cruces empezamos a hablar de un campo donde todas las ciencias o todas las disciplinas convergen para trabajar de manera conjunta, un antropólogo, un comunicador, un ingeniero, ¿cierto? Y entre todos construir proyectos de investigación que contribuyan a la transformación social. Por lo tanto, en este momento podemos hablar de que la comunicación es un campo disciplinar de las ciencias sociales. Listo, muchas gracias. La siguiente, para ti, ¿la comunicación es dominante o dominada? Digamos que la comunicación, las ciencias sociales siempre han sufrido de una estigmatización de que no son ciencias que puedan generar un conocimiento exacto, porque digamos que con lo que nosotros trabajamos es con la gente, ¿cierto? Entonces al trabajar con la gente, pues no es como trabajar con químicos, por ejemplo. Tú haces una aspirina y a todo el mundo le funciona igual, a todo el mundo le quita el dolor de cabeza, mientras que un comunicador social o una persona que trabaja en ciencias sociales trabaja con una comunidad, por ejemplo, con estudiantes de primer semestre de comunicación social, y de ahí pueden salir unas cosas, de su investigación,
unos resultados. Pero si trabajamos con el otro grupo de comunicación social, los resultados pueden ser distintos. Entonces, en ese momento, el tema de las ciencias sociales pierde frente a las ciencias exactas, ¿cierto? Pero hoy en día nosotros tenemos una rigurosidad, una metodología que valida nuestra ciencia. Ahora, las ciencias sociales más antiguas, como la antropología, la sociología, la historia, tienen un recorrido mucho más largo que lo que es la comunicación. La comunicación como ciencia arranca en el siglo XX. Después de que empiezan las escuelas de comunicación, como la escuela de Frankfurt, las escuelas funcionalistas de Estados Unidos, a entender el tema fue sobre los años 30 del siglo pasado. Es decir, que nuestro recorrido es muy corto. Entonces, por eso podríamos decir que tenemos un espacio más pequeño, pero con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología, con el avance de la comunicación, con una escuela latinoamericana tan fuerte como la que tenemos en este momento, no podemos hablar de que la ciencia ni es dominante, la comunicación, ni que es dominada, sino que es un par de las otras ciencias, tanto exactas como naturales, y con las otras disciplinas o los otros campos de las ciencias sociales. Listo. Bueno, entonces seguimos. Tú como docente, ¿cuál es el objetivo de la facultad? O sea, ¿qué objetivo tienen de enseñar, o sea, académico para nosotros? Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, ¿cierto? La comunicación social de Uniminuto le apuesta, o las ciencias de la comunicación de Uniminuto le apuestan a formar comunicadores sociales, realizadores audiovisuales o comunicadores gráficos que sean capaces de transformar el país, que sean capaces de, con sus contenidos, sus noticias, todo lo que hacemos, transformar el país por medio de la comunicación. Entonces, por eso nosotros le apostamos a la investigación, le apostamos al desarrollo, le apostamos a formar gente que no vaya a hacer caso. Alguna vez, yo trabajando en un noticiero, el director me pegó una vaciada y me dijo, venga, sírvame de trípode. ¿Qué era servirme de trípode? Perdóname, te cojo el micrófono. Era que yo hiciera esto con el alcalde de Bucaramanga. O sea, servir de trípode. Entonces, yo creo que nosotros apostamos a realizadores, comunicadores, gráficos que no sirvan de trípode, que sean capaces de transformar. Y es muy triste uno estudiar toda una carrera cuando yo soy comunicador social periodista, egresado orgullosamente de Uniminuto, y todo lo que uno había estudiado y todo lo que uno había hecho, el trabajo de grado meritorio y trabajando con comunidades para llegar a un noticiero y servir de trípode. A mí eso fue tan triste que decidí que no, definitivamente no iba a servir de trípode nunca más en mi vida y le aposté a la comunicación para el desarrollo. Y eso es lo que queremos formar en nuestros comunicadores. Perdóname que siempre digo realizadores porque estoy dirigiendo la carrera de realización audiovisual, pero formar comunicadores de Uniminuto que sean capaces de hacer su apuesta, sea la que sea, por la paz, por el desarrollo, por las comunidades vulnerables, por la inclusión, por lo que sea, y que sea capaz de dar su punto de vista, no de ir a repetir lo que le dijeron en la oficina de prensa. Si tú estás trabajando en la oficina de prensa, bacanísimo, pero manda a decir algo tú, ¿listo? Si estás trabajando como documentalista con comunidades indígenas o con medio ambiente, tienes que decir algo y tienes que transformar este país, porque para ir a servir de trípode, vuelvo al ejemplo, pues realmente no se necesita estudiar, ni matarse, ni trasnocharse, ni leer a Martín Barbero, ni leer a Canclini, ni leer a la escuela de Frankfurt, que los van a molestar un montón. Entonces, no es necesario. Para eso, aprendemos a manejar la cámara, haces un cursito de presentación y no necesitas esto. Nuestra apuesta es por distinto, por el cambio, por la transformación de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Ok, con gusto.